Continuamos esta primera sesión del día de hoy con la exposición de María Cecilia Colombani, una tradicional participante de estas jornadas y de otras similares, y que también nos aporta una reflexión sobre la educación. Aunque desde otra perspectiva creo que va a complementar muy bien la ponencia de María Belén. Adelante, Cecilia, te escuchamos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, Elina, por el espacio y mi eterna gratitud por tu empuje que no tiene límite alguno, que celebro enormemente. El texto se titula Educación para la Salud, un desafío ético y antropológico, los juegos de poder. ¿Qué significa educar para la salud? ¿Por qué la salud parece ser un tema de problematización socioeducativa? ¿Por qué la problemática transita por un andarivel político? Nos proponemos interrogar la situación presente o la llamada cuestión presente en términos de Foucault para, a partir de tal interrogante, pensar en un esquema de acción posible y del rol de lo que el propio pensador francés denomina el intelectual específico, distinguiéndolo del intelectual general. Este es el intersticio que hemos elegido para hacer pie. Pensar la salud y la práctica educativa en torno a ella como un campo de batalla, como un suelo de resistencia, ya que la actual coyuntura histórica devuelve la imagen de la salud de enormes segmentos sociales en estado de vulnerabilidad y precarización de sus condiciones materiales de existencia, lo cual concuerda con las imágenes de otros espacios que visibilizan la precarización: vivienda, educación, trabajo, violencia de género, también en estado de vulnerabilidad social y degradación antropológica. Entendemos la praxis tanto médica como educativa, o ambas cohesionadas y mutuamente implicadas en este enclave de la educación para la salud que hoy nos convoca como una acción política en tanto productora de algún efecto posible sobre los sujetos en particular y la realidad en su complejidad. Lejos de sostener el criterio de la asepsia médico-educativa, sostenemos que todo trabajo como educadores, en este caso como médicos educadores, si se nos permite la metáfora, resulta un espacio fecundo para problematizar la realidad como el primer intento de alguna acción transformación posible. Es ver en qué medida la salud es un bien social y ver por qué su atención, protección, resguardo y cuidado constituye una prioridad política en el marco de un tejido social vulnerabilizado, marcado por la fractura del lazo vinculante. Desde este horizonte queremos proponer algunas reflexiones de matiz ético-antropológico tendientes a pensar el impacto de tal precarización sobre la salud entendida como bien y ver cómo la educación puede restaurar en cierto sentido ese imaginario de fuerte fragmentación. Pensando la coyuntura, el segundo título.
Preguntarnos por el tiempo presente es problematizar la actual coyuntura histórico-antropológica. La marca dominante en tanto huella significativa y dación de sentido en términos de Garreta es la pérdida del territorio, entendida como pérdida del lazo vinculante, sostén de toda práctica social, y como pérdida de la dignidad humana. Progresivamente el sujeto desafiliado de su núcleo antropológico, desposeído de su centro íntimo que lo convierte en persona. Proponemos pensar la precarización del espacio antropológico en el marco de la pérdida. En ese horizonte quizás sea la pérdida de la salud, entre tantas otras pérdidas, como bien preciado, aquello que primariamente más impacta sobre el hombre. Entendemos por pérdida la falta del sostén igualitario para su preservación. Efectuamos estas consideraciones a la luz del pathos, sentimiento de esa pérdida. Recuperemos el campo lexical del verbo pathein, sentir, afectar. Conocemos la peculiaridad de la coyuntura por la que atravesamos jóvenes y adultos, niños y viejos, transidos por una misma experiencia existencial, donde esa huella de la vulnerabilidad parece comprometer nuestra instalación en el mundo, amenazar nuestro ser en el mundo. El tema que nos ocupa es ver cuáles son las consecuencias antropológicas que se producen ante la pérdida de ese espacio en la amplia gama de horizontes de significación. Hay una palabra griega de notoria importancia en estas reflexiones: topos. Topos significa indistintamente ámbito, territorio, región, pero también condición, estatuto. La pérdida parece impactar en ambos núcleos semánticos. La pérdida del territorio coincide con la pérdida de la condición del ser humano. En este contexto debemos pensar en la precarización y fragilidad del lazo social, o aún la pérdida del mismo, como aquello que inaugura una nueva configuración socioantropológica. La fragmentación del entramado social y la fragilidad de la trama o tejido antropológico supone un debilitamiento de la edificación del sostén, donde no se percibe el qué, la obra, el ergon, desdibujándose el para qué de la acción. Es allí, en ese entramado colapsado, donde se inscriben la salud, el trabajo, la vivienda, la educación, como topo y campos que nos interpelan y nos conmueven desde su deterioro. Tercer punto: salud y recuperación social. Creemos que el enclave de la salud impacta directamente sobre este horizonte. Hay una relación estrecha entre salud y dignidad antropológica. La salud otorga un cierto espacio de seguridad, resguarda de la vulnerabilidad en que vastos segmentos cayeron por los efectos sociopolíticos que el dispositivo capitalista y las políticas neoliberales diagramaran y que son por todos conocidos y padecidos. Educar para la salud es un intento de revertir
los procesos de inseguridad que la vulnerabilidad arroja. Desplegar el dispositivo político que atienda la demanda y diseñar el trazo de las políticas públicas adecuadas que asegure el objetivo de educar para la salud se inscribe en el reconocimiento del otro como persona, como ser humano, portador de derechos y de dignidad. Es este el punto donde la cuestión política impacta en una cuestión antropológico-existencial. El diseño de políticas de salud tendientes a la protección de la misma implica reconocer al otro como portador de ese bien, como portador del derecho a la salud, no solo de la vida, sino también de la dignidad humana. Implica revertir los procesos de invisibilización, ausencia y silenciamiento del otro. Es la apuesta de neutralizar los procesos de desaparición del otro en el marco de un modelo político y social que parece mostrar su lado más salvaje, directamente proporcional a la soberanía de la violencia y el desconocimiento del par como eje de la coyuntura histórica. Tener salud, poder preservarla porque existe el entramado institucional que lo permite, es tener una cierta categoría, topos, como persona, en la perspectiva de poder preservar un bien que, como sujetos, nos pertenece y nos constituye subjetivamente. El cuidado de la salud como bien primario y primero vehiculiza esa posibilidad de ser un hombre digno porque es sentirse dueño y de algún modo soberano del bien más preciado. Recuperar el cuidado, atención de la salud es sentir que la vida constituye un bien deseado, respetado. Recuperar el cuidado de la salud es sentir que la vida constituye un problema, no solo personal, sino colectivo. Educar para la salud es devolverle al otro la preocupación por una vida que vale la pena ser vivida. Solo cuando la vida en su totalidad se cotiza como un bien, las sociedades se robustecen, se fortalecen en torno a un núcleo de sentido que constituye un bien común, un bien para los pares antropológicos. Se trata entonces de una empresa ético-política tendiente a redesplegar las protecciones. En un primer momento, la mínima y ausente protección del reconocimiento del otro en su peculiar coyuntura antropológica. Reconstruir el espacio solidario como modo de religar la cohesión social es un modo de evitar el riesgo de la caída en la precariedad y la vulnerabilidad individual y social como estadio último de la degradación. Esto es terapéutico en el sentido de cuidar y cuidarse. Cuando despliego las redes de protección del otro, cuando lo cuido, me cuido, en tanto copartícipes de una realidad que nos atraviesa. El campo lexical del verbo terapeuo es afín a nuestro intento de reflexión. Cuidar, atender, curar,
honrar. Hay un proyecto amoroso de cuidar y enseñar a cuidarse, porque se trata del derecho a vivir dignamente. Hay, en este sentido, una tensión dominada por el eros, casi una dimensión erótica. Para los griegos, Eros era una potencia que tenía el poder de poner en contacto, una fuerza primordial que une, acerca y vincula. Cuidar y enseñar a cuidarse reconstruye el espacio social en la medida en que fortifica la calidad existencial de los sujetos. Desde esa perspectiva, es una acción política que descansa en una perspectiva antropológica anteriormente comentada, ya que genera transformaciones. Ayuda a reconstruir el soporte material para devenir sujeto, y ello se da a partir de garantizar un mínimo de protección. La solidaridad del modelo político garantiza ese mínimo. El desafío histórico parece convocarnos a gestas políticas de inclusión, protección que prevengan la precipitación en los márgenes, a construir proyectos colectivos que neutralicen la creciente tendencia a la fragmentación. Para ello, creemos que el genuino foco de problematización es la recuperación de lo que los griegos llamaban ethos, actitud, modo de vida, manera de vivir, solidario, y es allí donde debe jugarse el destino de cada uno de los agentes, entre ellos nuestra propia praxis educativa, que constituyen el sistema. Se trata más bien de un enorme desafío de construcción donde el deseo de recuperación del otro y su reconocimiento como sujeto ha de ser el motor de la gesta. Médicos, agentes de salud, educadores, no hacen sino contribuir al despliegue de un dispositivo político que recupere la idea del nosotros para que la salud devenga un bien social. Ese es nuestro microespacio de poder y nuestro tiempo como agentes comprometidos en la construcción de un modelo más equitativo y más humanitario. La escuela, la universidad, el hospital, la sala de atención primaria no son sino espacios políticos de construcción de un cierto ethos. Una actitud que contemple el bien colectivo o el asunto común. En ese enclave, el cuidado de la salud se inscribe en un ethos de resistencia. Otro punto: medicina, ética y política. La tarea es compartida. De lo contrario, puede resultar la forma de un verticalismo inoperante que no haga más que aumentar la brecha y vulnerabilizar aún más la fragilidad del soporte. Solo la solidez del soporte podrá evitar la fuerte tendencia a la atomización y fragmentación. La tarea resistencial consiste en reconstruir el sentido que recupere el protagonismo de la vida como valor deseado. Hay muchas maneras de perder la vida sin morirse. En realidad, hay muchas maneras de morir.
En sociedades fuertemente vulnerabilizadas o que han sufrido fuertes procesos de desintegración como la nuestra, la vida suele ser un bien depreciado. Algunas vidas cotizan en alza y otras parecen valer, y algunas, perdón, parecen valer más que otras. Aquellas que de algún modo han sabido ubicarse y sostenerse en el interior del proceso aludido que nos ha sorprendido con sus aristas más salvajes. Te Otras aviso vidas, que te quedan 5 minutos. muy bien, otras vidas fuertemente desterritorializadas del sistema laboral, educativo, productivo, de salud, parecen estar atravesadas por la falta como nota dominante. La falta de trabajo, de salud, de educación, de vivienda, de oportunidades de sentirse persona, categoría antropológica no conocida por el lenguaje del INDEC. Voy a ir a las conclusiones entonces. Educar para la salud. Retornamos al comienzo. La huella etimológica del verbo latino educare significa nutrir, alimentar. Y ello nos sitúa en una tarea multicausal que incluye otros intersticios más allá de una configuración meramente intelectual. ¿En qué sentido aparece esto vinculado? Nutre, educa. El hecho asistencial terapéutico es un gesto nutriente que no se agota en sanar la afección, en curar la dolencia. Se trata de una lógica generosa. Se nutre con afectos, se educa con la apuesta de construir desde el afecto, esto es, desde el reconocimiento del otro que se ve afectado, pathein, por el afecto. La respuesta parece siempre encaminada a repensar la noción común. El proyecto colectivo y de país debe propiciar la pertenencia de los sujetos a una comunidad a partir de la vida como objeto preciado de cuidado. El asunto común que hay que colocar esto meson en términos griegos en el punto medio y central de idéntica visibilidad es el asunto común. Administrar la vida conforme a salud, la vida dignificada por una red de sostén que la haga digna de ser vivida. Como sostuvimos, nuestra función como educadores frente al otro es política, y es política en tanto comprometida. El compromiso es procurar y fortalecer el bien común, y el bien común implica, por la integración de lo múltiple y la diversidad, a partir, sobre todo, del impacto brutal de los procesos de desterritorialización acontecidos en estas latitudes. Muchas gracias. Gracias por tu ponencia. Muy interesante el tema de educar para la salud y ese concepto ampliado de salud que responde a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, eh,
organismo al cual Argentina va a dejar de pertenecer. Sí, Según he leído hoy, está confirmado que el presidente decide que nos vayamos de un organismo de esa envergadura. Lamentable. Eh, Porque sin duda. además nos ha apoyado mucho cuando hemos tenido problemas de pandemia, eh, y ahora no vamos a disponer de eso. Eh, en fin, eh, a veces es doloroso que haya grupos de trabajo que ven las cosas pero que no tengan poder para impedir estos desafueros que nos perjudican enormemente. Más allá de toda consideración política. No, no es una cuestión de partidos políticos, sino de conveniencias sociales. Exacto. Bien, abro entonces el debate sobre este tema. Hacia adelante, Carla. Eh, Muchas gracias, María Cecilia. Qué intenso tu escrito, qué cantidad de ideas poderosas. Quería solo recordar algunas de las cosas que dijiste que me movilizaron intelectualmente o que me generaron alguna duda. Cuando decías desafiliado de su núcleo antropológico, entiendo que seguramente decías el no ser, hablabas de la dignificación, ¿no? Y como una cuestión de pregunta. Por otro lado, es muy interesante, trajiste muchos conceptos y trabajaste la cuestión etimológica y me hace sentir que metafóricamente es una vuelta al origen en eso del reconocimiento de un otro. O sea, podemos ponerlo en paralelo, ¿no? Que el uso de patos, etos, eros y todos esos conceptos que es súper interesante ese trabajo de volver a las raíces, ¿no? De volver a lo simple, que es el reconocer al otro, lo que dijiste, el ser en el mundo. Eso te agradezco mucho también, te agradezco las propuestas frente a la fragmentación y precarización de los lazos sociales, porque no quedaste solo en la denuncia, sino que propusiste ideas sobre eso. Y me gustó hay muchas maneras de perder la vida sin morirse, o muchas formas de morir. Eso está buenísimo como para arrancar una clase de filosofía. Eso. Muchas gracias, Carla. Sí, querida, la desafiliación del núcleo íntimo, voy a recuperar algo que valoraste y que te agradezco. La palabra desafiliar tiene allí metida la palabra filía griega, el verbo fileo griego, que sabemos que es amigo, que es amar. La vulnerabilidad implica una forma de enemistarse con uno mismo y con el otro. Se pierde el lazo de filía. Cuando las sociedades generan tan brutales precarizaciones en sus condiciones materiales de existencia, uno se desafilía de su condición de persona, de su dignidad, como vos dijiste, porque se retiran todos los derechos posibles. Y acá vamos por más. Cada vez perdemos más derechos de aquellos que constituyeron la dignidad de un obrero, de un ciudadano, de un estudiante. La segunda cuestión que me propones es fantástica, desde tu lectura, fantástica, y es cierto, hay un retorno a las fuentes de la lengua, producto, vicio, de formación profesional del ámbito en el que me muevo, que es el mundo griego, la enseñanza del griego antiguo, y efectivamente
volver a esa raíz lingüística que para mí es algo más que una raíz lingüística, es ese punto donde la lengua y el pensamiento de un pueblo convergen, casi la lengua y el etos convergen, es efectivamente un modo de volver a los orígenes. Y no hay resistencia posible si no se retorna a ese suelo fundacional que es reconocer al otro como aquel que me construye subjetivamente. No hay forma. Si la política no recupera, la política, la economía, la filosofía, la educación, no recupera ese suelo primero de la recuperación del otro, porque es mi propia recuperación esa. Entonces, cierro con tu última observación. Moriremos de distintas formas, iremos desapareciendo, aún sosteniendo una vida precaria. Claro que hay muchas formas de morir, seguro, y de desaparecer. Los griegos tenían una palabra fantástica, afantos, el que no aparece. Y hay muchos que no aparecen en la escena. Gracias, querida. Gracias, gracias por esta parte final, muy interesante porque coincido en que deberíamos volver a repensar el sentido originario de nuestras palabras más importantes, porque han tenido una significación que hemos ido perdiendo con el tiempo. Desaparecer, que por cierto eh, tiene un origen griego, tiene una significación más ampliada y más interesante en latín apparere, Sí, porque claro, apparere es más que aparecer, es también parecido a lo que nosotros diríamos hoy, parecer. Aparece como bueno, pero por ahí no lo es. Entonces, introduce en el griego originario una cierta vaguedad que no lo transforma en inconsistente, porque en realidad lo que quiere decir es que es lo que se nos presenta, sería el phenomenon, ¿no? Eh, exacto. entonces, me parece que es un ejemplo claro de que se lo ha tomado en un único sentido eh, entre nosotros, incluso político discutible, los desaparecidos, y entonces resulta que quienes no están de acuerdo con esas políticas o con los denunciantes hablan de que los desaparecidos no existen, y entonces se confunde todo. Eh, y es parte de nuestra tarea el clarificar, así que me parece muy importante volver a las raíces y también señalar cómo el uso o el mal uso ha ido royendo las aristas importantes de diferencia, porque las aristas hacen la diferencia. Si todo es romo, tampoco sirve. Así que te agradezco muchísimo, cerramos aquí.